¿Lo vamos a leer todos juntos? Isaías 1:18. Cuando ya lo tengan, glorifica el nombre del Señor. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Amén. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pueden tomar su lugar. Venid luego y estemos a cuenta, dice la palabra del Señor. En estos últimos meses pienso mucho en ese proverbio que dice que es mejor estar en casa de luto que en casa de banquete. Y ese proverbio suena bien raro, ¿no? Porque dices, ¿cómo va a ser mejor? Sin embargo, hoy por hoy Dios me ha estado ministrando y creo que es una realidad. Porque cuando toda la vida es color de rosa, cuando es como una fiesta, estamos relajados, no pasa nada, no pensamos en las cosas a lo mejor valiosas e importantes de la vida, andamos como si nada. Pero cuando nos llega a caer una situación como el perder a un ser querido, es un momento de reflexión. Y estos últimos tiempos, no me van a dejar mentir, hemos estado de reflexión en reflexión de Dios hacia nuestro corazón. Empezamos perdiendo gente conocida, de lejos. Exactamente, o sea, así de, ya se murió fulanito, no tenía el gusto, pero oí que se murió. Y luego empezamos a escuchar el hermano de tal iglesia, el vecino más lejano, pero ya después empezaron el vecino con el que me saludaba a diario, con el que me veía a diario. Y apenas, ¿no? En lo personal a mí, los hermanos de la iglesia, que los amamos y los sentimos como nuestra propia familia, nos duelen en el alma, pero sí impacta mucho cuando es alguien de tu sangre, ¿no? Cuando dices, híjole, era mi familiar, ¿no? Ahí ya cambian las cosas. Entonces, yo no podía dejar de pensar, en el momento en el que Dios me llamara a cuentas y yo iba a estar preparada. Porque todas estas amadas personas que conocemos y que tuvimos la dicha de convivir con ellos, se fueron bien rápido. Y yo creo que, y muy jóvenes, o sea, la mayoría de la gente que conozco es muy joven. Un muchacho era de nuestra edad, ¿no? 30 y tantos años. Y te pones a pensar que en cualquier momento tú puedes estar en esa situación y seas llamado a estar a cuentas. Y el tema de hoy se llama ¿y tú ya estás a cuentas? Y ya saben que a mí me gusta mucho investigar y rápidamente yo dije, bueno, ¿qué significa ponerse a cuentas? En el diccionario secular lo investigué y lo primero que me apareció fue ponerse a cuentas igual a rendición. Y más abajo decía rendirse, entregar o conceder a alguien lo que le corresponde. Lo vuelvo a repetir. Ponerse a cuentas significa entregar o conceder a alguien lo que le corresponde. Eso es lo que significa ponerse a cuentas. Y la mayoría de nosotros pensamos que nuestra propia vida, o sea, somos dueños de nuestra propia vida. No, y como les decía al principio, andamos por ahí, incluso nos atrevemos a decir, no te metas conmigo, es mi vida, ¿sí o no? Nos atrevemos a expresarnos de esa manera y vamos por la vida así como caiga. Si nos va bien, qué bueno, si nos va mal, pues ni modo, es mi vida. Y tú no te debes de meter en mi vida, porque yo soy dueño de mi propia vida, ¿sí o no? La mayoría de nosotros así actuamos. Pero lo peor de todo es que a veces no nada más nos quedamos así,
sino que en lugar de corregir nuestra propia vida y hacer una introspección hacia nosotros y querer cambiar, vemos a nuestro prójimo y empezamos a juzgar y empezamos a decir, ay, si yo fuera él, o por qué hace esto, y empezamos a ver la vida de los demás. La realidad es que ni mi vida es mía, ni menos la vida de mi hermano. No nos corresponde. Pero ¿a quién le pertenece nuestra vida? Y yo quiero que busquemos lo que dice Romanos 14. Vamos a leer del 1 al 12. Romanos 14, del 1 al 12. Si mi hermana Miriam lo puede leer, por favor. 14. Del 1 al 12. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Uno hace diferencia entre día y día, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Vemos específicamente en el versículo 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor morimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿A quién le pertenece nuestra vida? Al Señor. Le pertenece a Dios, y solamente a Él es que al que le tenemos que rendir cuentas. Pero no dice que algunos, ¿verdad? Dice, de manera que cada uno de nosotros, en el versículo 12, dará a Dios cuenta de sí. No vamos a dar cuenta de nuestros hermanos. Vamos a dar cuenta de nosotros mismos. De nosotros mismos, de nadie más que de nosotros mismos. Y aquí también arriba dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Melody, Eitan, Neftalí, no sé si son los mismos, al revés. Santiago, él y yo, todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, vamos a tener que darle cuentas a Dios. No sabemos en qué momento, porque la muerte no nos avisa, ¿verdad? Se lleva desde los chicos hasta los más grandes, y dicen por ahí que es lo más seguro que tenemos. Nosotros, como humanos, tenemos esa condición terrenal y esa condición pecaminosa de hombre, en la que estábamos muertos y estábamos separados del pecado por nuestra condición. Tuvo que llegar a algún momento en nuestras vidas. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hace la mano, ¿cuántos ya aceptaron a Cristo en su corazón? ¿Ya entregamos nuestra vida a Cristo? Ajá. Ya dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos hizo nuevas criaturas. Pero entonces, yo me pregunto, ¿por qué, si ya somos nuevas criaturas y ya tenemos la salvación,
¿Por qué es necesario que nosotros sigamos estando a cuentas con Dios? La vida continúa. Después de que fuimos salvos, la vida sigue y no me van a dejar mentir. Dice la Biblia que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y es bien difícil porque seguimos con esta condición de hombre. ¿Y cuál es la razón? Yo la encontré aquí en 1 de Pedro 4, del 1 al 11, si me acompañan. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, porque ya vimos que le pertenecemos a Él, ¿verdad? Amén. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando habla de los gentiles, está hablando de el pueblo que no era principalmente elegido de Dios, de los pecadores. Nosotros éramos parte de ellos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Sí o no hemos sido criticados porque, ay, el hermanito, el aleluya? Se sorprenden de que de repente ya no fumo, ya no tomo, a ti te prohíben todo. No, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me edifica. No, aquí lo dicen, ¿no? O sea, somos atacados porque ya no queremos vivir en la carne, ahora queremos vivir en el espíritu, y es difícil. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando está hablando de los vivos son los que ya fuimos redimidos, ya aceptamos a Cristo y ahora ya no vivimos para el mundo. ¿Ya vivimos para quién? Para Cristo. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, que es lo que nosotros intentamos hacer, vivir en el espíritu. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pongan atención en este verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La oración, ¿qué es? Es platicar con Dios, es estar en comunión con Dios. Y dice velad, estar despiertos, estar atentos. Porque aquí habla de un fin de todas las cosas. Hemos visto que se han cumplido ya la mayor parte de las escrituras. Pero independientemente de que esté el fin o no el fin del mundo, se ha visto tanta mortandad, como les decía, que si no va a ser el fin del mundo, puede que sea el fin de mi propia vida. Y por eso aquí nos dice que por eso es importante estar a cuentas, no nada más porque se va a hacer el fin de las cosas, sino que también puede ser el fin de mi vida. Y por eso nos invita a estar sobrios y velad en oración. Y fíjense lo que dice, y ante todo tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y justo en este verso, en esta cita que acabamos de leer, 1 de Pedro 4, del 1 al 11, yo no nada más encontré la razón que ya lo vimos en el verso 7, del por qué es importante estar a cuentas, sino también vemos de qué vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas de nuestra vida. ¿Qué abarca nuestra vida? Nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Abarca, dice aquí, los dones, los ministerios. Hay varias parábolas que nos hablan de la Biblia acerca de la parábola de los deudores. Está la de los talentos.
De todas esas cosas vamos a dar cuentas delante de Dios. Aquí lo acabamos de leer. Pero también al final vamos a dar cuentas de cómo soy yo con los demás. Porque aquí también nos está invitando a amar a otros y en verdad, de verdad, yo me ponía a analizar que sí es bien difícil estar en el espíritu porque, wow, hay muchas situaciones que aparentemente son, no tienen mucha importancia, pero por esas situaciones podemos perder la mirada de lo eterno. Yo últimamente me había estado enojando mucho porque yo decía, no se cuidan, nos ponen en riesgo. Estaba muy alterada. Y a veces en eso tratas de hacer cosas buenas y te olvidas de ser amor, de la paciencia, de todos los frutos del Espíritu que tiene que haber en nuestra vida. Porque estamos en la carne y es difícil controlarla, pero Jesús vino a este mundo precisamente para enseñarnos a vivir en el Espíritu. Y es importante que nosotros tengamos conciencia de cada una de las cosas de las que le tenemos que dar cuentas a Dios para no fallar en ninguna. Para que esa salvación tan grande que obtuvimos, cuando nosotros la aceptamos, y sí es cierto, porque es un regalo que Dios nos da, es un regalo que no nos merecíamos y que nos lo dio de gracia y nos lo dio de misericordia y de amor. Pero también hay unos pasajes en la Biblia que dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque sí es cierto, no la perdemos, pero nosotros nos podemos alejar de eso. Nosotros podemos darle la espalda a la cruz si no cuidamos esos detalles. Y vamos a regresar. Les pido que regresemos al primer cita que les di, que es Isaías 1:18. Y lo voy a volver a leer, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Nada más la parte A. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios nos hace una invitación a todas las personas que habitamos esta tierra. Es una invitación de parte de Dios, dice Jehová, dice Dios. Él no dice que Él va a venir a nosotros, porque como les explicaba al principio, Él ya vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Amén. Él ya vino y nosotros le recibimos y fuimos salvos. Pero en esta ocasión es diferente y ahorita les voy a explicar por qué es diferente. En esta ocasión Él ya no nos dice que Él va a venir hacia nosotros, nos dice venir, que nosotros vayamos hacia Él. Tiene que haber ese esfuerzo de parte de nosotros para acercarnos al llamado de Dios. Va a costar trabajo, sí, porque a veces, y yo misma, ¿no? A veces digo, ¿por qué? Si Él empezó, ¿la verdad? ¿Sí o no? ¿De verdad? Y no queremos dejar esa parte de nuestra carne, o decir, se lo merece, lo voy a hacer. No queremos. Pero aquí nos está dando una invitación que nosotros vamos a tener que esforzarnos y nosotros vamos a tener que decidir si vamos a seguir en esta condición o queremos salir de esa condición en la que ahorita estamos. Cada quien analícese. Si ahorita ustedes fueran llamados a cuentas, ¿estarían al 100? No quiero que me contesten. Es algo para entre tú y Dios, entre yo y Dios. Hubo muchos personajes en la Biblia que decidieron y querían salir de esa condición y que Dios en su amor y en su misericordia les puso, porque hasta la fecha nos pone los medios, ¿no? Como es una persona, una predicación, la misma palabra de Dios, una situación por la que nosotros pasamos que nos hace acercarnos a Dios, porque
Por desgracia a veces así es, ¿no? Hasta que no estamos en una situación mala, es cuando volvemos a voltear a Dios. Como por ejemplo el eunuco, cuando estaba, me corrigen si me equivoco, estaba leyendo el libro de Isaías, y él no conocía de Dios y le llamó la atención y quiso aprender más de Dios. ¿Y Dios a quién le mandó? Le mandó a Felipe, para que él tuviera un encuentro y para que fuera salvo. Hace poco hablamos de la mujer del flujo de sangre. La hemos puesto de ejemplo en muchas ocasiones en estos cultos. Su condición era de enfermedad. Eso fue la que la hizo buscar a Jesucristo. Y lo que más me sorprende de esa historia es que para ese tiempo, como vimos en las otras predicaciones, para los judíos ella era una mujer inmunda. Y a ella no le importó abrirse paso entre la multitud, aunque estaba a rastras y todo. ¿A poco si te empujan no te vas a dar cuenta? Alguien la tuvo que haber visto. No le importó la vergüenza, la crítica que a lo mejor iba a recibir, el hecho de que la aplastaran. Ella quería salir de esa condición. Incluso el mismo Lázaro tuvo que salir al llamado de Jesucristo para salir de esa condición de muerte. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Todos estos personajes fueron bendecidos por escuchar el llamado, por acercarse a Jesús, porque por su propia voluntad decidieron salir de esa condición. Pero a veces nosotros, a pesar de que estamos con los problemas, a pesar de que estamos con la enfermedad, a veces incluso le ponemos condiciones a Dios, ¿no? Decimos, si me sanas, voy a hacer esto, te lo prometo. Si me das esto, te prometo que ya no voy a faltar en la iglesia. Es que no nos damos cuenta que es Él el que nos está dando nuevamente la oportunidad de estar a cuentas con Él. Gloria a Dios. Y miren, vamos a leer Hebreos 4, del 14 al 16. Si mi hermana Miriam no puede leer, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahí está el ejemplo que les decía, el mismo Jesucristo nos dio el ejemplo, y nos está invitando a hallar gracia todavía para el oportuno socorro. Todavía estamos a tiempo. Siempre lo he dicho, mientras haya vida hay oportunidad. Si nosotros en su casa pueden leer el pasaje completo de Isaías en el que nos basamos, pueden ver que el contexto habla de el pueblo de Israel que conocía a Dios, específicamente de la nación de Sodoma y Gomorra. En el verso 4 dice claramente, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Habla de una nación que ya había conocido a Jehová y sin embargo se alejó de él. No le está hablando a gente inconversa por completo que nunca había escuchado. Por eso es que esta cita para mí, bueno, a mí Dios me la dio para darme cuenta de esa oportunidad que Dios nos da para redimirnos, para ponernos a cuentas con Él. En el verso 16 al 17 nos da las instrucciones de lo que podemos hacer. Dice, verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
nos está dando todavía las instrucciones para decir, haz esto, vuelve a mí, deja de pecar, empieza a hacer el bien. Si ya la regaste, si ya fallaste, todavía hay oportunidad. Todavía. Y luego dice, ahora sí, el versículo que ya leímos, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y todavía después de eso nos da una hermosa promesa, ¿no? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Hay un canto que yo escribí hace mucho que empieza a decir, no dudes de su misericordia, no dudes de su gran amor, pues mientras haya vida, hay oportunidad. Y dice el coro, Él te espera siempre fiel, ven a Él igual que ayer, con brazos abiertos. Y Él, así hermano, así está, porque Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero hay una advertencia en el último verso, que es el 20, y dice, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Todos sabemos lo que pasó con la nación de Sodoma y Gomorra, cómo fueron destruidos. Y en esta noche Dios nos está advirtiendo, no es que vivas en pecado, es que limes esas cosas, porque Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y vuelvo a terminar con este texto que dicen en Hebreos, ¿me lo vuelves a leer por favor, mamá? Hebreos 4, 16, nada más el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente al trono de la gracia. Porque nosotros hemos entendido, aquí cuando Dios dice que exhorta al pueblo de Sodoma y Gomorra, en unas partes arriba dice que Él ya está hastiado de sus sacrificios. Porque ellos lo hacían y creían que con eso ya tenían contento a Dios. Y así era en el pasado, ¿no? Hacían sacrificios de animales y creían que eso iba a obtener perdón de pecados. Pero eso no, eso nada más los reconciliaba, sin embargo no obtenían el perdón de pecados. Eso lo obtuvimos por medio de Jesucristo, porque cuando Él murió y resucitó, dice la palabra del Señor que el velo se rompió. Y nosotros tuvimos entrada directa al lugar santísimo, entrada directa a ese trono de la gracia. Y por eso confiadamente podemos entrar. ¿A través del pastor? ¿A través de un sacerdote? ¿A través de que oren por ti? Tienes entrada directa. Tenemos entrada directa al trono de la gracia. Nos podemos acercar confiadamente a Dios. Y hoy nos vuelve a repetir, para alcanzar el oportuno socorro. Pónganse de pie. ¿Cuántos quieren ponerse a cuentas con Dios? Hay áreas en nuestra vida que tenemos que entregar, aunque nos duela el orgullo, aunque nos duela la comodidad, aunque nos duela el placer, ¿por qué no? Hay cosas que decimos, no quiero dejar porque me siento bien con eso. Pero Dios, les vuelvo a repetir, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Le pido a mi tío que toque este canto de Aquí ábrame el alabastro. Y vamos a levantar un clamor a Dios. Yo no conozco tu vida. Melody, niños, Jackie, Sara, hermanos. La invitación es para todos, porque desde el más chico hasta el más grande vamos a dar cuentas en la tierra de aquí, empezando por mí mismo. Bendito Padre Celestial, en esta hora me acerco delante de ti, Señor, rogándote que me perdones, Señor Jesucristo. Perdóname, Señor Jesús, si te he fallado, Señor, si me he olvidado, Señor Jesús, de todos los cambios que has hecho en mi vida, Señor Jesús. Si me he olvidado, Señor Jesús, del sacrificio tan grande que hiciste, Señor Jesús, por amor a mí, Padre Santo. Yo te ruego, Señor Jesucristo, que examines, Señor, mi
corazón, Señor Jesucristo, que pruebes mis pensamientos, Señor Jesucristo, y me ayudes, Señor Jesús, a caminar, Señor Jesús, por sendas de justicia, Señor Jesucristo, a vivir rectamente delante de ti, Señor Jesucristo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Señor, que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Tú sabes, Padre Santo, tú sabes todas las cosas que nos estorban, Señor Jesucristo, que nos están alejando de ti, Señor Jesucristo. Todas las cosas que estamos poniendo antes que a ti, Señor Jesús. Te ruego, Señor Jesús, que nos renueves, Señor Jesucristo, que nos sigas transformando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Señor Jesucristo. Que podamos dar cuenta, Señor Jesús, ante tu presencia, Señor, de que hemos obtenido la victoria, Señor, que hemos sido, Señor Jesucristo, buenos siervos fieles, Padre Santo, y poder estar contigo cara a cara, Señor Jesucristo, porque no hay nada mejor que estar contigo, que estar en tu presencia, Señor, porque tú nos ofreces, Señor, cosas eternas, Padre Santo, no cosas momentáneas, Señor, tú nos ofreces la vida después de la muerte, Señor, tú nos ofreces, Señor Jesús, estar en algún momento, Señor, en un lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, Señor Jesucristo, y nosotros queremos, Señor, abrazar esa bendición, Señor Jesucristo, abrazar esa salvación y no perderla, Señor Jesús. El mensaje es claro, ¿verdad? No hay que añadirle más. La misericordia de Dios está con nosotros todavía. Amén. Vamos a hacer despedidos. Vamos a orar por la ofrenda. ¿Quién la va a recoger? ¿Talí? Vamos a orar y ahorita la recoge. Vamos a orar.